Empezar ya el capítulo 2, hemos tenido 2 lecciones donde estudiamos el capítulo 1. Ahora vamos a empezar el estudio del capítulo número 2 de Primera de Pedro, la tercera lección de este libro. Así que le animo a estar aquí los jueves para poder estudiar todo el libro, ¿verdad? Todo el libro de Primera de Pedro, así como lo hicimos con el libro de Santiago. Vamos a leer, hermanos, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 al versículo número 10. Vamos a estudiar estos 10 versículos de la palabra del Señor, así que vamos a estar atentos a la enseñanza de la palabra de Dios. Primera de Pedro 2, 1 al 10. De manera alternada, yo comienzo el 1, ustedes el 2. Así nos vamos un versículo y un versículo hasta que nos juntemos a leer el versículo 10 y oramos a Dios. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, sea como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a orar, hermanos, poner el estudio de la palabra de Dios en las manos de Dios. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos, Señor, que bendigas el estudio de Primera de Pedro, ahora el capítulo 2, no solo para enriquecer el conocimiento, pero para poner por obra todo aquello que nos hables a través de tu palabra. Señor, perderíamos el tiempo en venir solo a oír sin la disposición genuina y humilde de poner por obra lo que la santa palabra de Dios dice. Pedimos, Señor, que nos ayudes, que me ayudes a mí a enseñar, que sea el Espíritu de Dios el que enseñe, el que traiga la palabra a los corazones. Háblanos, mi Dios, edifícanos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Hoy, hermanos, pueden sentarse. Capítulo 2, versículo 1. Quiero que atienda ahí, versículo 2. Dice: de ser como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Oye, la palabra de Dios, hermanos, la Biblia aquí le llama o le asemeja a un alimento, ¿verdad? Es un alimento. Y como alimento traerá, ¿verdad?, crecimiento a los que tomen de ella. Ahora dice aquí crecimiento para que, ¿verdad?, dice ahí, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, la salvación del alma, hermanos, la salvación, según enseña la palabra de Dios, no se necesita crecer para ser salvo. Ya somos salvos por gracia de Dios, por la fe en Jesucristo. Es más, no se puede crecer si no hay salvación. ¿Cómo es eso? Bueno, porque cuando eres salvo, acuérdate que naciste de nuevo por la palabra de Dios, ¿verdad? Evidentemente ya naciste a la fe de la familia de Dios. De hecho, lo que en la última clase vimos, ¿verdad? Renacimos o nacimos de nuevo por la palabra del Evangelio que escuchamos y creímos en Él. Nacimos de nuevo en el Señor, ¿verdad? Un nacimiento espiritual. Ahora ya si nacimos, así como hay el ciclo del crecimiento de bebé a la etapa, ¿verdad?, de adulta,
va a haber un ciclo de crecimiento en el cristiano, de la misma manera que, ¿verdad?, crece el bebé hasta la etapa adulta, va a llegar el momento en que el cristiano también espiritualmente desarrolla un crecimiento. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. También el cristiano crece espiritualmente hablando, ¿sí? Dios no te salvó nomás y vino a tu vida para que te quedes igual. Él empieza a hacer una obra y te ayuda a crecer espiritualmente. Ahora, fíjese bien, dice ahí, para que por ella crezcáis para salvación. Un día se los voy a enseñar con más detalle. Para interpretar bien la Biblia tenemos que aprender a interpretar la Biblia o las palabras de la Biblia según su contexto, ¿verdad? Aquí la salvación no se refiere a la salvación del alma, para que por ella crezcáis para salvación. ¿A qué se refiere la palabra de Dios? No sé si recuerdas, estuvo en la primera clase, primera de Pedro, nos enseña la Escritura que Pedro escribe esta carta a los cristianos porque es inminente que van a sufrir por el Señor. Va a venir ataques, van a venir pruebas, inclusive Dios mismo puede probar a sus hijos. Van a venir sufrimientos y los está preparando Pedro, que se abren del pensamiento que van a padecer por el Señor. Porque en el tiempo de que Pedro escribe esta carta, Roma estaba a punto, ¿verdad? Estaba a punto de empezar una persecución. Persiguieron a los judíos de Roma y después perseguirían a los cristianos, ¿verdad? Por todo el imperio romano. Eso ya venía pronto y Pedro está preparando a los cristianos a que se cuiden. Y aquí habla que se salven ¿de qué? Bueno, habla que cuando venga ese momento de sufrimiento, cuando venga la prueba, la persecución, ¿verdad?, ellos se mantengan firmes en el Señor y no se muevan. Amén. ¿Cuántos cristianos son cristianos hasta que vinieron los problemas? Vinieron los ataques. O sea, todo el mundo es cristiano y ama a Dios mientras no haya problemas, ¿verdad? Cierto. Pero uno dice, bueno, si soy cristiano, ¿por qué me acontece esto? ¿Por qué me pasan estas cosas? Bueno, hay una lucha espiritual. Dios también prueba a sus hijos, ¿verdad? Y hasta mucha gente dice, en ese punto se apartan de Dios. Y lo que Pedro va a hacer en esta carta es prepararlos para venga lo que venga, no se muevan. ¿Estamos ahí, hermanos? Estén firmes en el Señor. Y dice, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, para que cuando venga la tempestad, vengan los ataques, tú sigas firme en el Señor. ¿Ok? De eso se refiere la palabra del Señor. Ponga mucha atención ahí, primera de Pedro, capítulo 2, por favor. Vamos a ver entonces cómo podemos crecer en el Señor, ¿verdad? Este crecimiento, cómo se va dando con la palabra de Dios. Y vamos a ver todas estas bendiciones que hay también junto con el crecimiento. Vamos ahí, primera de Pedro 2:1. Miren muy bien. Número 1, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Número 1, hermanos, quiero que pongamos mucha atención. La primera cosa que debemos aprender es que si va a haber crecimiento es porque nos vamos a estar alimentando. ¿Sí, hermanos? ¿Con qué es el alimento del cristiano para que produce crecimiento? La palabra de Dios. Ahora, con ciertas características. Ahorita vamos a ver más de ello. Cuando usted es nuevo creyente, usted tiene poco en el Señor Jesucristo, puede decirlo así, 2 años o menos en el Señor, usted va a comer este alimento, la palabra de Dios, como una leche espiritual. Dios le va a dar entendimiento para que tome leche, ¿verdad? ¿Usted le ha dado a un recién nacido un bistec? No se le da, ¿verdad? El alimento va acorde al crecimiento, a la etapa, a la edad, ¿sí? Igualmente el Espíritu de Dios, puede haber un mensaje, escuche bien, predicado a un auditorio, a una congregación, pero cada uno tiene diferente crecimiento espiritual. El Espíritu de Dios se va a encargar de darnos lo que necesitamos comer. A los niños, leche. A los maduros en la fe, carne, ¿verdad? Por decirlo así. Vean lo que dice el libro de Hebreos, por favor, capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Si vamos a crecer es porque nos vamos a alimentar con la palabra de Dios. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Hebreos capítulo 6. Miren lo que dice la palabra del Señor.
versículo, bueno, voy a leer desde el 5, arribita, 5:12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, bases, fundamentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué, hermanos? De leche y no de alimento sólido. Dios está diciendo a los hebreos, ¿verdad? Mira, ustedes llevan años en la fe, pero no han crecido. Los años en la fe no te han garantizado crecimiento porque no tienes bases, no se te alimentó con lo más básico. Yo le pregunto, ¿cuál es el alimento más básico para un bebé? La leche materna, ¿verdad? ¿Qué mejor que la materna? ¿Sí? Fíjense bien, ¿sabe por qué muchos cristianos llevan años en las iglesias? Sus vidas no son bendecidas, cambiadas, transformadas, no son edificados, no sirven a Dios. Las iglesias se dividen, problemas aquí y por allá, porque no les dieron buenas bases, buenos alimentos de la palabra de Dios para ser firmes y estar sólidos en el Señor. Fíjese bien, aquí habla de dos alimentos, ¿verdad? No, se les va a dar leche y no alimento sólido. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es experto en la palabra de justicia, porque es niño espiritual, ¿verdad? No puede comer con solidez, ¿verdad? Todavía necesita leche. 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez espiritual, obviamente, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces fíjese bien, todos comemos de acuerdo a nuestra etapa de crecimiento espiritual. ¿Quién sabe nuestro crecimiento espiritual? Dios, ¿verdad? Yo puedo decir, no, yo ya soy bien maduro en la fe, y Dios me ve, es un bebito todavía, ¿verdad? Entonces el Señor se va a encargar de administrarnos a través del Espíritu Santo el alimento que necesitamos, ¿verdad? Sea sólido o sea leche. Ahora vean conmigo nuevamente, primera de Pedro. Para que haya un buen crecimiento espiritual en un creyente, en un cristiano, tiene que alimentarse de acuerdo a su edad. Y hay más, ¿verdad? Al crecimiento que Dios mismo ve en él. Ok, primera de Pedro 2. Hay algo más, versículo 2. Desead como niños recién nacidos, lo dice aquí, la leche espiritual, y luego nos da algo interesante, no adulterada. Ok, no adulterada. La palabra griega para adulterada ahí significa que no lleve engaño, que no lleve mentira. Eso significa. Ok, la palabra de Dios puede llevar, la palabra de Dios no lleva engaño, es palabra de Dios, pero la interpretación, los que la predicamos, podemos estar con Biblia engañando. ¿Me explico? ¿Sí? Ahora, también hay quien saca versiones de Biblia y la modifican a su gusto y le meten falsas doctrinas. Eso también existe. ¿Sí? Entonces dicen, esta es la palabra de Dios, pero ya está más modificada y cambiada que nada. ¿Sí? Le voy a nada más decir tres cositas. Varias cosas. La palabra de Dios, ¿verdad?, puede ser rebajada. Es decir, se le puede quitar algo. Así como cuando a la leche, ¿verdad?, le ponen agua. Aunque ya creo que es agua la leche en realidad. Pero dice, no, que ya es para que tanto así de leche y tanto así de agua, ya viene rebajada. Es que le quitamos, ¿verdad?, de su contenido. Miren, la palabra de Dios, hermanos, hay quienes le quitan, ¿sí?, y no la predican, ¿no? Hay partes de la Biblia que gente nunca va a predicar, ¿sí? A la Biblia no se le debe quitar, ¿sí? A la Biblia nunca se le quita. ¿Qué más? A la Biblia no se le aumenta, no se le ponen cosas extras, ¿verdad? No, tampoco. El libro de Apocalipsis, capítulo 22, no vaya para allá, versículos 18 y 19, Dios habla de maldiciones por los que le quitan o le ponen o agregan cosas que Dios no ha dicho, ¿sí? Entonces, a la Biblia no se le debe quitar, no se le debe agregar, ¿verdad? Cosas que Dios dijo eso y Dios no lo dijo, ¿ok? También se puede modificar, hay quienes la modifican, la cambian por otros, ¿sí? Y hay quienes, ¿verdad?, también la tuercen. Vean conmigo segunda de Pedro, vamos a ese texto que no está muy lejos. Segunda de Pedro capítulo 3. Hay quien le quita la Biblia, hay quien le pone a la Biblia, hay quien modifica la Biblia, pero hay quien malinterpreta la Biblia. Segunda de Pedro 3. ¿Lo tiene ahí? Dice el versículo número 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, Pedro se refiere a Pablo, entonces, entre las cuales hay algunas
difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes que hacen, tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. También hay quien lo escrito lo tuercen, lo malinterpretan, ¿sí? Si tú recibes Biblia, pero no te dan todo el consejo de Dios, como dice el libro de los Hechos, si el predicador le aumenta cosas que Dios no dice, como el falso evangelio de la prosperidad, ¿no? Promesas de que Dios te va a hacer millonario, ¿verdad? Si tú le das tanto a Dios, Dios te va a hacer. Así no lo maneja la Biblia. Hay quien le aumenta, hay quien tuerce la Biblia, ¿verdad? Malinterpreta la palabra de Dios. Si tú recibes de ese tipo de alimento, Dios dice, no vas a poder crecer, porque el crecimiento está garantizado con la leche espiritual, no adulterada. Yo le dije, y se lo he dicho, si no, como niño en Cristo, no se coma todo lo que le den, ¿okay? Como los niños, ¿verdad? Yo me acuerdo, hicimos un trabajo misionero en Costa Rica, y allá había una ley, ¿verdad?, que nos llamaba mucho la atención, porque entramos a un centro comercial, eran nuestras hijas, y estaban dando, como nos ofrecen en el Costco, en los Sam's, ¿verdad?, degustaciones ahí de los productos que venden, y mi niña quiso agarrar uno, y le dijo al Señor, no, es que tu papá nos tiene que dar permiso. Hay una ley que no se le puede ofrecer nada a un niño sin la autorización del padre, ¿verdad?, aunque sea una degustación. Ya va la niña, papi, sí, hombre, agarra ya, ¿verdad? Tráete 2 de una vez para mí también, ¿verdad? Y esa ley, ahora fíjense bien, a los niños les damos indicaciones que no se coman todo, que no todo es comida, que tengan cuidado. ¿Qué hacen los niños? Pues si es comida o no, va para adentro, ¿sí? Y no saben comer. Yo le he dicho, como niño espiritual, usted tiene que aprender y hacer caso de aquello que le aconsejamos, eso no te lo comas, ¿sí? Porque no te va a ayudar en tu crecimiento. Pero hay cristianos que dicen, no, pues todo viene de Dios, todos son cristianos, todos son bien intencionados, todos son bien buenas gente, los predicadores, los de YouTube, todos son bien buenos, ¿sí? ¿Cómo no? Y entonces te empiezas a alimentar de todo, ¿y sabes qué acaba pasando? Te acabas perdiendo, no sabes si usted ya está, si eres cristiano no, a unos dicen una cosa, a otros otra, te confunden, y a lo mejor hasta te desanimas y dices, no, mejor ya no voy a la iglesia. Unos dicen una cosa, otros otra, porque estamos comiendo alimento adulterado. Y en vez de crecer, ¿qué pasa? Nos afecta, nos hace daño, y nos termina perjudicando. Siendo que la Biblia no está diseñada para perjudicar, sino para bendecir, para edificar, para alimentar. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Entonces, por favor, hermano, si usted no sabe escoger lo que come, mejor no lo coma. ¿Cierto? Siga leyendo la Biblia, siga asistiendo a cada servicio, lea la Biblia todos los días, espérese un poquito a que su discernimiento crezca y sepa escoger lo que come o lo que no va a comer en el Señor. ¿Estamos ahí, hermanos? Entonces, para que haya crecimiento, dije que debe haber una buena alimentación, palabra de Dios no adulterada. Y un factor más, vea conmigo 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1. 1 de Pedro 2, 1. Crecimiento espiritual viene por alimentarnos con alimentos sanos, ¿verdad? Leche espiritual no adulterada. Pero ahora observa el versículo 1, 2, 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, ¿qué dice después? Desear como niños recién nacidos. Ok. ¿Han visto el deseo por leche de un bebé recién nacido? Es de vida o muerte, ¿estamos? ¿Como o me muero? Y es casi literal. Ok. Dios quiere que cada cristiano siga teniendo deseo, un gran deseo de alimentarse. Amén. Cuando alguien no tiene hambre, está la hermana Mónica que es doctora, ¿verdad? Si un paciente le dice que no tiene apetito y ya lleva así un mes sin apetito, ¿está normal ese? Si no tiene apetito, no, algo, es un síntoma, algo no anda bien. Como cristianos, no tener apetito por la Biblia, por eso la ignoramos, no la leemos, ahí está cerrada. Nos podemos servir un banquete y no lo hacemos. Así agarras un huevito, te lo preparas, ¿verdad? Pero la Biblia no está cerradita. ¿Por qué no tendrás apetito? No es normal. Algo no está bien en tu vida espiritual.
que te ha robado el apetito por la palabra de Dios. De veras, tómalo con seriedad, hermano. No, es en serio. No estás bien. Hay algo que no está bien, que tienes que atender. ¿Por qué no tienes apetito por la palabra de Dios? Aquellos que han nacido de nuevo, que son creyentes, que en su vida cristiana tuvieron un gran apetito y querían comerse la Biblia. Yo me recuerdo la primera vez que me regalaron una Biblia, ¿verdad? Y me la dieron en la mano, me la llevé a la casa de las 11 de la noche, 3 de la mañana, leyendo y llorando, leyendo el libro de Génesis. Acabé el libro de Génesis en unas horas, ¿verdad? Y yo quería seguir leyendo, y además me apagaron la luz en la casa, duérmete. Pero yo quería seguir leyendo, porque es normal que el recién nacido tenga hambre por la palabra de Dios, ¿verdad? Se nos hace lejos el culto de domingo a jueves. Ay, que ya sé, ya quiero comer otra vez, ¿verdad? Y no queremos estar en la iglesia, pero no quiero ir a la iglesia. No leo la Biblia. Algo no está bien, porque no tienes apetito por la palabra de Dios. Una de dos: o no has nacido de nuevo y es imposible obligarte a tener hambre de la palabra de Dios, no eres salvo. O número dos, estás espiritualmente dañado, que has perdido el apetito. Dios nos da en este pasaje una razón que gente pierde apetito espiritual. Versículo 2:1. ¿Cómo comienza la palabra ahí? Desechando. Ok. ¿Y cómo empieza el versículo 2? Desear. No me pierda de vista eso. A veces hay que desechar cosas para recuperar el apetito. Hay cosas que nos están llenando, son un alimento sustituto, ¿no? Que nos llena, y que cuando venimos a la palabra de Dios ya no traemos hambre. Vamos a imaginarnos. Bueno, les voy a dar una cosa que me pasó una vez. Un hermano en Cristo, hermano Ignacio, allá en San Luis Potosí, me invitó a su casa a comer. Y dijo: voy a hacer una arrachera bien sabrosa. Y dije: sí, hermano. Cuando llegamos a su casa, nos ofreció uvas, papitas, refresco, ¿verdad? Y nos dio de comer un montón. Cuando la arrachera llegó a mi mesa, yo ya no tenía. Algo ocupó, ¿verdad? La arrachera, sí, hermano, gracias por invitarme. Ya me estaba saboreando la arrachera. Me llené de uvas. Bueno, no estaba nutritivo, por lo menos, ¿verdad? Pero también papitas y otras cosas. Y ya cuando llegó el banquete, no tenía yo hambre. Quiero que vea, Dios quiere que desechemos, que saquemos cosas de nuestra dieta espiritual para que volvamos a tener apetito. ¿Estamos ahí, hermanos? Y aquí hay algo muy especial. Pueden ser otras cosas, ¿verdad? Que pasan, que nos quitan ese apetito. Pero Dios atiende una cosa. Vea esta lista de pecados. Léalo bien, versículo 1. Desechando pues, y nos da una lista de cosas. ¿Qué nos dice? Note ahí: malicia, ¿qué más? Malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Detracción es difamar, ¿ok? Difamaciones. Ok. Todas estas listas que el Señor nos da aquí tienen que ver en tu relación con otras personas. Si tú no estás bien con alguien, con tu hermano en Cristo, tarde o temprano vas a perder el apetito espiritual. Dios quiere que saques de tu vida estas cosas. Se lo voy a leer ahí. La malicia. Ya lo vimos el domingo en la escuela dominical. ¿Alguien recuerda qué era la malicia? ¿De la carne aquí en la Biblia? Ok, era la cúspide de la amargura, ¿verdad? Hay amargura, ¿qué hay? Después, ¿se me acuerdan? Hay enojo, y luego del enojo pasamos a la ira, de la ira a la gritería, a la maledicencia y a la malicia. Es la cúspide de la amargura. Que la malicia es cuando tú ya actúas con intención de dañar, golpear a alguien. Inclusive se cometen crímenes. ¿Okay? Dice Dios: quita de tu corazón toda malicia. Si tienes algo contra alguien y estás con ganas de hacerle daño, que se quita eso, porque eso te quita tu deseo por la palabra de Dios. Nos dice ahí después: todo engaño. Dios nos habla, ¿verdad?, que quitemos esa conducta. O sea, aquí la palabra engaño significa tramposo, mentiroso, que engaña para dañar o aprovecharse de alguien. Luego dice más: malicia, engaño. Quita la hipocresía. Hipocresía es una conducta, ¿sí?, de bondad, cuando en tu interior deseas la maldad. ¿Sí? O sea, ponemos cara de piadosos, de buenos cristianos, por dentro de pura maldad, hipocresía. Recuerden que Jesús le dijo a los
fariseos, que eran hipócritas. Alguien llamó hipócritas a los fariseos, fue Jesús. Les digo, ustedes por fuera lucen como bien bonitos, bien decentes, bien temerosos de Dios, pero por dentro están que se pudren, ¿sí? Luego dice un poco más, envidias. Ya vimos que era la envidia el domingo en la tarde también. Sentirse afectado por el éxito de otro, sentirse arruinado por el bienestar de otro. Esa es la envidia. Cada vez que alguien es bendecido, prosperado, tú te sientes afectado, tú eres envidioso. Dice Dios, quita todas esas cosas de tu corazón. La detracción, que es la acción de difamar, de hablar en contra de alguien, de desacreditar a alguien o algo. Dice Dios, mira, quita estas cosas de tu corazón. Si tú en tu corazón tienes deseo de dañar a otra persona, tienes hipocresía al tratar a otra persona, por fuera te ves bien y por dentro lo aborreces. Si estás haciendo engaños y trampas con las personas, si tienes envidia de las personas, si difamas y hablas mal de las personas, dice Dios, lo más seguro es que no vas a tener, tarde o temprano vas a perder tu apetito espiritual. Dice Dios, desecha eso y entonces recuperarás tu apetito espiritual. Claro que sí, hermanos, somos afectados cuando nosotros vivimos de esa manera. Ok, versículo 4 ahora. Vean conmigo, capítulo 2, versículo 4 de 1 Pedro. Entonces, el crecimiento tiene que ir con alimento. ¿Estamos ahí, hermanos? Con alimento no adulterado y con apetito. Hay que recuperar nuestro apetito espiritual. Muy bien, hermanos. 1 Pedro 2. ¿Pudiera decir que hay anoréxicos espirituales? ¿Verdad que sí? Los hay, ¿verdad? Los hay. ¿Y qué le recomiendan a un anoréxico en cuanto al alimento? ¿Alguien sabe? ¿Una dieta? ¿Qué más? Lo que pasa es que los anoréxicos tienen un trasfondo psiquiátrico. Tienen también un mal, ¿verdad? Ahora hay que eliminar eso para que recupere su apetito. ¿Sí? Hay que eliminar eso. Usted puede decir, ¿cómo? Porque ¿cómo? Tienes que arreglar algunas cosas en tu corazón para entonces tener apetito otra vez de la palabra del Señor. Ahora mire, versículo 4. El crecimiento espiritual, ahora va ligado, versículo 4, pongan mucha atención. No voy a acabar el tema hoy porque voy a desarrollar más este capítulo, que hay cosas bien interesantes. Versículo 4. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ok, Dios dice, además, conforme vas a ir creciendo, tienes que hacer esto, versículo 4, acercándonos a Él. ¿Sabes que crecimiento espiritual, una manera de saber que estás creciendo espiritualmente, se define en este versículo 4, acercándonos a Él? Mira, te explico. Acercarse, aquí la palabra acercarse no habla de reducir distancia, de aproximarse a distancia, no. La palabra aquí, acercándonos a Él, fíjense lo que significa. Y aquí vas a ver tú si estás creciendo o no, si eres niño o ya estás madurando. Ahí te va. Acercarse a Él es cuando tú vas constantemente con Dios durante el día, durante la semana, y acudes a Él y te acercas a Él frecuentemente. ¿Has escuchado cuando puedes, de dos personas dices son muy cercanos? Que ellos son muy cercanos el uno con el otro, estos hermanos son muy cercanos. Y a lo mejor viven a diferentes puntos de la ciudad. No habla de distancia, habla que están cercas en una relación. ¿Estamos aquí, hermanos? Dice, si vas a crecer, el crecimiento te va a ayudar a ti a que estés constantemente en una relación personal con Jesús. Es espantosamente, no sé cómo describirlo, pero es alarmante. Cristianos no caminan, no tienen relación con Jesús. Son cristianos y lo último que les pasa por la mente es una relación personal con Cristo. ¿Cómo sé que tengo una relación personal con Jesús? Todos los días hablas con Él. Amén. Todos los días, ¿verdad? No me estoy diciendo que sales de la mañana, no, yo tengo una relación con Dios, me persino, me encomiendo a Él y Él me cuida. Eso no es una relación con Dios. Una relación con Dios es caminar juntos. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, dice la Biblia.
es que todo el día camines con el Señor, te tomes de su mano, cada rato oras a Él, hablas con Él, ¿verdad? Lees su palabra. Estoy hablando que te hincas en oración un rato ahí solito y hablas con Él, descargas tu corazón y oras si es necesario, todos los días. No hay día que no lees la Biblia, no hay día, escúchame bien, que cuando lees este libro, brotan sus palabras, te habla el corazón, subrayas, escribes, lloras, oras por lo que lees. Eso es una relación con Dios. No es algo religioso. Nada más, ya leyó sus 5 capítulos, y ya lo leí. ¿Qué le habló Dios? Nada. No hay relación, solo leemos la Biblia, pero no saltan sus palabras a nuestro corazón. Y no podemos decir, Dios me habló. Si podemos decir, Dios me habló, y cuando oro puedo decir, Dios me escuchó, estoy teniendo una relación con Jesús. ¿Están aquí, hermanos? Entonces, fíjese bien, el crecimiento va a venir, pero conforme vamos creciendo, deberíamos irnos acercando más al Señor en una relación íntima y personal. Una evidencia de crecimiento es esta relación. Si no has logrado tener esta relación, eres todavía un inmaduro en la fe, un niño en Cristo que no ha logrado establecer su relación. Voy con esto. Creces espiritualmente, te acercas más al Señor, vienen las dificultades, vienen las pruebas, vienen los ataques. Agarrado de Dios vas a sostenerte. ¿Sí? Una relación con Jesús te va a sostener de cualquier tempestad. Fíjese bien, vamos adelantito, versículo 4. Acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí hay varios, los voy a mencionar rapidito, varios adjetivos de Jesús como una piedra. Sí, como una piedra. Esta piedra se le llama Jesús piedra por ser el fundamento de nuestra fe, por el punto donde se edifica algo, un fundamento, un cimiento. Esta piedra es viva, ¿verdad? Jesús es un fundamento vivo. Cristo resucitó de entre los muertos. Además, dice que para Dios esta piedra, o Jesús mismo, es como piedra escogida y preciosa. La palabra escogida, los edificadores iban y escogían cuál era la piedra que ellos iban a colocar como la que iba a trazar toda su construcción. Y los edificadores escogían su piedra y decían, esta es. Jesús, hermanos, es el Mesías ungido de Dios. ¿Sí? El Señor lo escogió a Él para ser nuestro Salvador, su Hijo, Él mismo en carne vino a morir por nosotros. Ahora observe esto. La palabra también ahí, preciosa. Dice, para Dios Jesús es una piedra preciosa. Ok, le voy a decir 3 palabras para describir precioso y le voy a decir de cuál habla ahí. Precioso puede hablar de belleza externa, física, pero no se refiere a eso. Precioso puede referirse a de gran valor o gran precio que se paga por ello, no se refiere a eso. La palabra precioso habla que es el valor que le da la persona a algo. Cuando dice para Dios Jesús es precioso, ¿quién le dio ese valor? El Padre le dio ese valor al Hijo, ¿verdad? Y hermanos, Jesús es una piedra preciosa, escogida, viva, pero Él le lo dice más. Es piedra del ángulo, que es la con la que se construye, pero también nos dice que es piedra desechada y de tropiezo. Vea lo que dice ahí, versículo 6 en adelante. Segunda de Pedro 2, versículo 6 en adelante. Por lo cual también contiene la escritura: y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida otra vez y preciosa. El que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, hablando de Jesús, Él es precioso. Tú le has dado valor a Jesús porque has creído en Él. Ahora tú le das una gran estima, un gran amor, un gran afecto hacia el Señor. Para los que creen. Pero ¿qué no pasa con los que no creen en Jesús como piedra? Como el fundamento de su vida. Para ellos no es precioso. Inclusive llega a ser estorboso. Llega a ser algo que no quieren en sus vidas. Desechan a Jesús porque no han creído en Él, aunque digan que sí. Dice la Biblia aquí, versículo número 7. Sí, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de
tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Escuchen bien, Jesús a los que creen es precioso, es el fundamento de su fe y ahí crece. Para los que no quieren nada de Jesús, Él es un tropiezo a sus vidas. Jesús dijo, mira, ¿me quieres seguir? Deja de andar en tinieblas y anda en la luz, arrepiéntate, sígueme. ¿Quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz y sígueme, vete. Sé dispuesto a sufrir. Y muchos tropiezan ahí y dicen, no, yo no me quiero fanatizar, yo no, así nomás quiero tener religión, pero no una relación personal con Jesús, y no estoy dispuesto a obedecer su palabra. Para esa gente que no cree y rechaza la palabra de Dios, Jesús es un tropiezo a sus vidas y es desechado. Ve ahí la palabra que nos da el versículo 7, la piedra que los edificadores desecharon. ¿Sabe qué significa esa palabra desechar? Significa desaprobaron, rechazaron conscientemente, repudiaron, no la quisieron. ¿Sí? Yo traer a Jesús a mi vida, no, y lo desechan, y en vez de serles una bendición, precioso, es un tropiezo y será, ¿verdad?, una roca que hace caer. Caerán en sus vidas porque no quisieron estar sobre la roca que es Cristo Jesús. ¿Crecimiento para qué, hermanos? Para acercarnos al Señor, ¿sí? Para acercarnos más al Señor. Voy a entrar a la parte final, no lo voy a desarrollar todo, el tiempo se ha ido. Además, hermanos, dice ahí, versículo 4, acercándose a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos rapidito. Fíjense bien, hermanos. Jesús es piedra viva, y luego la Biblia nos dice que nosotros también, como piedras vivas, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús es el fundamento que nos da firmeza en la vida. Pueden venir tormentas, pero si estamos creciendo y estamos, hermanos, firmes en el Señor, bien relacionados con Él, vamos a poder no solamente permanecer, pero ser edificados. Vamos a empezar a crecer espiritualmente, y dice aquí la Biblia, fíjese bien, versículo 5, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Déjenle explico. Por nuestra fe en Cristo, yo no sé si usted sabía o no, pero tenemos o somos, mejor dicho, somos sacerdotes espirituales. ¿Sí? Tenemos un ministerio de sacerdotes espirituales. Dice aquí, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ok, en el Antiguo Testamento había sacerdotes y el sumo sacerdote. En el Nuevo Testamento ya no hay sacerdotes literalmente ministrando y haciendo sacrificios. Jesús abolió todo eso, Él cumplió toda la ley ceremonial. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, nuestro intercesor entre nosotros y Dios. ¿Bien? Pero ahora nosotros aquí como cristianos, yo no sé si usted sabía, pero como cristiano, usted tiene que también desarrollar su ministerio sacerdotal. ¿Sabía eso? Usted es un sacerdote para con Dios. ¿Y cómo se hace eso, pastor? ¿Me tengo que poner una túnica para ser un sacerdote? No. El ministerio sacerdotal o sacerdote espiritual tiene que ver con lo siguiente. Ve el versículo 5. Y vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Le voy a decir así rapidito porque no hay tiempo para desarrollarlo. Los sacerdotes, este era su ministerio, tenían varias cosas que hacer. Una de ellas, eran consagrados a Dios. Como sacerdote usted debe constantemente dedicarse y consagrarse al Señor. La consagración del sacerdote era una vez en la vida, pero todos los días se ofrecían para su ministerio sacerdotal. Consagración. Como sacerdote usted debe consagrarse al Señor. ¿Sabe qué más hacían los sacerdotes? Se lavaban en un lavacro, en una fuente con agua, para poder ministrar. Que este es el lavamiento de la palabra de Dios, dice el libro de Hebreos. Como sacerdote, todos los días te deberías de lavar con el libro de la palabra de Dios. Amén. La Biblia es como agua, ¿verdad? Qué tremendo, la Biblia es alimento.
La Biblia también es agua. Juan 17 dice, santifícalos en tu palabra es verdad. La palabra de Dios también funge como agua, nos limpia, ¿verdad? Nos va limpiando. Si yo tuviera que decir su higiene espiritual, no el crecimiento espiritual, pero su higiene espiritual depende de cuánta agua usted usa todos los días para estar limpio. Ya con razón ya huele medio feo, ¿verdad? No se ha lavado con la palabra de Dios. Por eso ese corazón está todo, ¿verdad? Todo lleno de maldad, porque no ha venido la palabra del Señor a santificar y a lavar a esa persona. Fíjese bien, todos los días tenemos que lavarnos con la palabra de Dios. Todos los días tenemos que consagrarnos a Dios. Su ministerio sacerdotal tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. Los sacerdotes leían la ley y enseñaban la ley. ¿A cuántos tú le enseñas la palabra de Dios como sacerdote del Señor? ¿A quién estás instruyendo en los caminos de Dios? Mis hijos de una parte, ¿verdad? Pues eso ya es ley, ¿verdad? Como sacerdote tienes el ministerio intercesor, tienes que interceder por otros. Orar a Dios por otras personas buscando su beneficio, su relación con Dios. Como sacerdotes, ¿sabe que hacemos sacrificios espirituales alabando a Dios? Como sacerdotes hay que estar aquí en la iglesia y ahí en su casa cantando al Señor, alabando al Señor. Ese también era un ministerio sacerdotal, sacrificios de alabanza a nuestro Dios. ¿Sabe qué hacía más el sacerdote? Presentaba un incienso agradable a Dios, que es un tipo de las oraciones. Como su ministerio sacerdotal es orar todos los días. Su ministerio sacerdotal es alimentarse con la palabra de Dios todos los días. Su ministerio sacerdotal es limpiarse con la palabra de Dios todos los días, interceder por otros, enseñarles a otros las cosas de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿es usted un buen sacerdote? ¿Está cumpliendo su ministerio? Esto va en relación con su propio crecimiento. ¿Vas creciendo? ¿Vas ejerciendo mejor esta labor que el Señor te ha encomendado? Un sacerdocio espiritual. Se esperaría, hermano, que tú que llevas años en la fe, años de conocer a Dios, no falles a la oración en tu vida diaria, no falles al alimento espiritual de la palabra de Dios en la iglesia, en tu casa, le enseñes a otros. Se esperaría que a través de años en la fe tú estés consagrándote a Dios todos los días, lavándote con la palabra. Eso es tu trabajo, intercediendo por otros y aún dando a la obra del Señor también tiene que ver con eso. Voy a entrar a la parte final, lo dejamos ahí. Crecimiento para acercarnos a Dios y crecimiento para desarrollar nuestro ministerio sacerdotal delante de Dios. Termino con esto, vamos para allá. Versículo 9 en adelante, versículos 9 y 10, voy a terminar. 1 Pedro 2, 9 y 10. ¿Lo tienen, hermanos? Ok. Mire lo que somos ahora en Cristo, ponga mucha atención. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ok, ahí va. Estamos creciendo no solo para relacionarnos con Dios, estar firmes en medio de las tormentas. Estamos creciendo para ser sacerdotes del Señor, pero nuestro crecimiento tiene que ver con esto, hermanos, con que anunciemos, versículo 9, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No voy a explicar hoy, lo voy a dejar para la próxima semana. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Okay. Dios nos toma, hermanos, y nos ayuda a crecer para que nosotros anunciemos las virtudes de Dios a otros. Pero ahí le va, apréndase bien esto. El anuncio del que se habla aquí, el anuncio que nosotros hacemos a otros de quién es Dios. ¿Sabe? Usted y yo tenemos la tarea, sí, de predicar el evangelio a otros, pero también tenemos la tarea de que otros conozcan a Dios por medio de nosotros. ¿Sí? Ese es también el ministerio sacerdotal. ¿Okay? Que otros vengan a Dios por medio de nosotros. Nosotros ser el instrumento. Yo te preguntaría hoy, ¿cuánta gente ahora conoce a Dios por medio tuyo? Tú fuiste el instrumento por cual esa gente ahora está conociendo a Dios. Ahí se ve el crecimiento espiritual. ¿Se me explico, hermanos? Años en la fe y nadie a través de ti ha venido al Señor. Nadie conoce a Jesús por medio de tu hablar, por medio de tu vida. Nadie se interesa en las cosas de Dios.
niños espirituales, no leemos la Biblia, ¿verdad? No caminamos con Dios, ¿verdad? Seguimos comiendo cosas que no nos hacen bien, ¿verdad? Andamos ya malos espiritualmente hablando, no nos lavamos con la palabra de Dios, niños espirituales, y además no hemos sido un instrumento para que otros conozcan a Dios. Niñez espiritual. Termino. Aprenda bien esto entonces. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Termino. ¿Qué es un anuncio, hermanos? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Pregones. ¿Qué más? Darles a conocer. Dar a conocer algo, ¿ok? ¿Qué más? Informar de algo, ok. Ahí le va. Usted puede hacer anuncios verbales al oído de otra persona, anunciarle algo, ¿sí? Decirle y esa persona escucha, ok. Pero ¿sabe que la palabra aquí, anunciar las virtudes, no habla de algo verbal? Habla de algo que se ve. Que sin necesidad de hablar, se anuncia. ¿Sí? No anuncio de manera verbal, pero comunico algo a los ojos de los demás. ¿Comunicas al oído o comunicas a los ojos? ¿Sí estamos ahí, hermanos? Ok, comunicar al oído, mira, Cristo murió por ti, salir a predicar. Es comunicarlo a los ojos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo le comunico a los otros quién es Dios sin hablarles de Dios? ¿Cómo vives? ¿Cómo vives? Punto. No es que tú digas, no, mira, yo soy cristiano. Ya me había dado cuenta. Te van a decir un día, conforme vas creciendo en tu fe. A lo mejor ahorita, tú cristiano, ¿verdad? No lo creen, todavía estamos en crecimiento espiritual. Pero un día te pueden decir, no tienes que decirlo, yo había visto tu manera en que vives. Yo había definido esta de ser cristiano. ¿Sí está aquí, hermanos? Nunca le dijimos al oído, soy cristiano, mira, Cristo te ama, que esa es parte de nuestro trabajo. Pero con nuestra vida hemos anunciado quién es Dios. Nos hemos relacionado con Dios en la manera en que vivimos. Que es lo que Pedro va a seguir hablando acá abajito a partir del versículo 11. Cuiden de la manera en que viven. Es lo que les dijo en la clase pasada. Como hijos santos del Padre Santo, vivan en esa santidad, vivan como hijos de Dios, ¿verdad? Y ahora nosotros tenemos todas estas bendiciones, pero todo eso, hermanos, nos debe traer crecimiento para que otros vean a través de nuestro testimonio, no solo palabras, nuestra vida le anuncia al mundo que conocemos a Dios. Te pregunto y termino con esto: ¿es tu vida, no tus palabras, es tu vida un anuncio al mundo, a la gente, a la sociedad, de que tú conoces a Dios? ¿Anuncia tu vida eso? ¿Tu conducta le dice al mundo, ese hombre conoce a Dios, esa mujer conoce a Dios? Hermanos, esa es la meta. No solo palabras, pero una, ¿qué? Armonía entre mis palabras y mis hechos. Te voy a decir así: no es el malestar de la gente allá afuera que los cristianos no coinciden entre sus palabras y sus hechos. No es la demanda del mundo allá afuera diciendo, pues dicen que son cristianos. Y mira, dicen, pues dicen. Hermano, no demos ninguna ocasión de tropiezo. Digámosle a Dios, Dios, ayúdame a ser alguien que con mi vida anuncia al mundo que te conozco, para que ellos también un día te conozcan a ti.